Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Silva Bata y en esta ocasión vamos a hablar sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En este video vamos a abordar tres derechos humanos y no solamente eso, sino que nosotros vamos a analizar y a reflexionar sobre casos específicos donde estos derechos se estén cumpliendo o se estén transgrediendo. Y primeramente quiero dejar algo en claro. Sabemos que nosotros como seres humanos hemos tenido grandes avances, sí, claro, tecnológicos, morales, incluso en las leyes donde ya se protegen casos que se consideraban totalmente vulnerables. Pero debemos de considerar otro punto aún más importante, y es que realmente estos derechos son transgredidos a pesar de que esta declaración ya tiene bastantes años y a pesar de que nosotros tenemos muchísimos avances tecnológicos y se podría decir, como te lo dije hace rato, morales. Y vamos a analizar primeramente el artículo 4. El artículo 4 dice, nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Y algo que debemos de considerar es que se considera actualmente que la esclavitud está erradicada, está abolida, pero todos los países del mundo realmente castigan esta esclavitud. Pero también debemos de considerar que existen formas de esclavitud modernas, por ejemplo, la trata de personas, que es un caso muy horrible, un delito muy horrible. Y tan solo, como menciono en mi investigación, el año 2022 fue el segundo con más casos, con tan solo 936 víctimas, y le sigue el 2015 que se registraron 1171 casos, que esto es algo bastante preocupante porque son casos que nada más se conocen o que han sido descubiertos, pero todavía hay bastantes casos aún sin descubrir. Y esto preocupa mucho porque son menores en su mayoría. Y preocupa más porque los derechos humanos se transgreden de una forma horrible al tener esta red de trata de personas. Vamos a pasar con el artículo 5, que dice nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Por ejemplo, nosotros conocemos mucho sobre la Santa Inquisición, que en la Edad Media se decía, ¿no? Como estos instrumentos de tortura, incluso existen museos, etcétera. Pero la tortura es algo que sigue existiendo en el siglo XXI, a pesar de que hablamos de la Edad Media, que fue hace muchísimos años. Cuando hablamos del siglo XXI, sabemos que existen todavía casos de tortura horripilantes. Por ejemplo, un caso muy sonado aquí en México fue en el municipio de Jalisco, Lagos de Moreno, donde cinco personas, cinco jóvenes, fueron desaparecidos de un momento a otro. Claro que se hizo ruido, se intentó buscarlos, pero el problema resulta más cuando se llega al caso en el que, pues sí, desaparecen y después se encuentran videos donde los secuestradores los obligan a matarse entre ellos. Entonces se vuelve una cosa espantosa, una cosa horrible. Y este video estuvo circulando muchísimo tiempo, que se sabe que todavía existe la tortura en México. Y en nuestra era actual todavía existe, cosa que no debería existir. Y por último vamos a hablar sobre el artículo 9, que dice nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Y este es un caso muy importante porque sabemos que en nuestro país existen muchas personas en reclusorios, en penales, penitenciarías, etcétera, que realmente son inocentes, que fueron inculpados o que su proceso por la deficiencia del sistema penal actualmente se encuentran desamparados completamente en la cárcel, sin una sentencia o sin algo que les diga qué es lo que está pasando. Y tan solo el gobierno mexicano ha liberado 2.685 reos en lo que va en este gobierno actual. Entonces es un caso muy importante que se están empezando a salvaguardar los derechos humanos. Y bueno, los dejo porque este es todo el video. Como conclusión solamente quiero definir un punto bastante importante, y es que los derechos humanos, a pesar de nuestros avances, no están siendo respetados en toda forma. Deben de ser respetados, el gobierno debe salvaguardar y sobre todo cada uno de nosotros como seres humanos debe cuidar sus derechos, pero también debe de cuidar los derechos de los demás. Y bueno, eso sería todo. Espero que este video sirva como reflexión. Hasta luego.